En algún lugar de las selvas de India se levanta un sitio que derrumba todo lo que nos enseñaron en los libros de historia. No en parte, por completo. Piedra procesada con una precisión que el equipamiento moderno no puede replicar. Superficies sin una sola marca de herramienta. Un tratamiento térmico físicamente imposible de explicar con la tecnología de su tiempo. Y lo más inquietante, un vacío absoluto, sin rastros, sin artefactos, como si quienes lo construyeron simplemente desaparecieron. En una sola noche, sin explicación. ¿Quién construyó esto? ¿Cómo? ¿Y por qué la versión oficial sigue fingiendo que no hay preguntas que responder? Hoy vamos donde la ciencia académica prefiere no ir. Desglosamos cada anomalía, con hechos, con cifras, sin especulaciones. Y al final de este vídeo, entenderás por qué los especialistas que han trabajado personalmente con este sitio prefieren hablar de él en susurros. Mira hasta el final, porque lo más incómodo está guardado para el final. Y después de esto, no podrás fingir que nunca lo viste. Las cuevas de Gondwana no son un destino turístico, son un lugar que lleva más de 150 años poniendo a la ciencia oficial en una posición incómoda. Y cuanto más de cerca miran los investigadores estas paredes, menos seguros están de que la versión aceptada de la historia sea siquiera correcta. Oficialmente todo parece sencillo. India Occidental, Estado de Maharashtra, siglo I antes de nuestra era. Monjes budistas tallan 16 cuevas en una pared rocosa. Rezan, meditan, viven. Luego desaparecen. Pasan casi 2000 años. Investigadores británicos tropiezan con el complejo abandonado en la selva y lo reportan a la comunidad científica. Historia cerrada, monumento descrito, placa instalada. Caso cerrado, al parecer. Pero entonces llega la parte para la cual la ciencia académica no encuentra palabras adecuadas. Esto se refiere a las propiedades físicas específicas del objeto, cosas que pueden tocarse con las manos, medirse con instrumentos y fotografiarse. Y son precisamente estas propiedades las que llevan décadas sin dejar dormir a ingenieros, científicos de materiales e historiadores de la arquitectura. Las columnas dentro de las cuevas de Gondwana son octogonales. Decenas de columnas, todas con proporciones idénticas, todas con el mismo ángulo de aristas, todas sin una sola desviación visible de la precisión geométrica. Para lograr este resultado hoy en día, se necesitan sistemas de medición láser y fresadoras de control numérico. En el siglo I antes de nuestra era, nada de eso existía, ni en teoría ni en práctica. Las superficies de las paredes están pulidas hasta un grado que los especialistas describen como incompatible con el procesamiento manual de piedra. No simplemente lisas de una manera que sugiere que el trabajo no se hizo con un cincel, sino con algo fundamentalmente diferente. Estas superficies no tienen marcas de herramientas, ninguna en absoluto. Sin rasguños, sin astillas, sin surcos direccionales que inevitablemente aparecen con cualquier técnica conocida de cantería manual. La piedra parece como si no hubiera sido tallada, sino fundida, o removida capa por capa mediante un método que la ciencia moderna aún no ha podido nombrar. Y eso ni siquiera es lo principal. Las secciones de fachada de varias cuevas fueron sometidas a un tratamiento de alta temperatura. Esto no es una hipótesis ni una leyenda. Es el resultado del análisis de laboratorio de muestras de roca. La piedra en estas zonas cambió sus propiedades físico-químicas bajo temperaturas que simplemente son inalcanzables mediante la combustión primitiva de madera o carbón en espacios abiertos. Exactamente cómo los constructores de Gondwana calentaron el basalto de la montaña a la temperatura requerida dentro de una masa rocosa, sin destruir la piedra circundante, nadie lo sabe. Ninguno de los especialistas consultados ha ofrecido una explicación que pueda verificarse experimentalmente. Esto se refiere a una pregunta que la comunidad científica prefiere no hacer demasiado en voz alta.
si las tecnologías utilizadas para construir Kondana están más allá de la capacidad de los ingenieros modernos, incluso para replicarlas. Entonces, ¿quién construyó esto y con qué? La belleza del lugar es una historia aparte. Las tallas en las paredes son tan finas que los geólogos las comparan con trabajo de precisión en metal, no con el procesamiento de basalto. Los ornamentos en los techos están trazados con tal precisión lineal que mantienen su nitidez incluso bajo aumento, lo cual no ocurre con la ejecución manual, porque la mano humana inevitablemente introduce microdesviaciones. Aquí no hay ninguna. Las cuevas de Kondana son hermosas, ese es un hecho, pero la belleza no es el punto. El punto es que detrás de esta belleza hay una pregunta para la cual la versión oficial de la historia no tiene respuesta. Y es precisamente esa pregunta la que convierte este lugar en uno de los monumentos arqueológicos más incómodos del planeta. En un mapa de India, las cuevas de Kondana ocupan un punto fácil de ignorar. India Occidental, estado de Maharashtra, aproximadamente 60 kilómetros al sureste de Mumbai. El referente más cercano es la estación de montaña de Lonavala, popular entre los habitantes de la ciudad como destino de fin de semana. De allí al complejo, unos 12 kilómetros. En términos de infraestructura turística, eso es cerca. En la práctica, es otro mundo. El complejo se encuentra a una altitud de aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar, en la ladera de una cresta rocosa que forma parte de los Ghats occidentales, una de las cadenas montañosas más antiguas del planeta. Los Ghats occidentales están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. No son simplemente montañas, representan uno de los 25 puntos de biodiversidad del mundo, con un tercio de todas las especies de plantas, reptiles, aves y anfibios de India. Las cuevas de Kondana se encuentran en el corazón de esta zona, y el entorno natural aquí funciona como una barrera viva, densa, húmeda e impenetrable para quien no conoce el camino. Esto se refiere a la razón por la cual el complejo permaneció prácticamente invisible para el mundo exterior durante casi 2000 años. No porque alguien lo ocultara, simplemente porque la selva hizo lo que hacen las selvas. La vegetación que rodea Kondana es subtropical, multiestratificada y continua. Los árboles se cierran sobre el sendero de tal manera que al mediodía de un día despejado, el suelo yace en una sombra casi nocturna. La humedad del aire durante la temporada de monzones supera el 90%. Musgos, lianas, helechos, todo esto crece sobre la piedra, absorbe el sonido y oculta los contornos. La cresta rocosa en la que están talladas las cuevas es prácticamente invisible desde el fondo del valle. Está tapada por varias capas de vegetación a diferentes alturas. Para ver los arcos de entrada, hay que subir por el sendero y situarse a pocas decenas de metros de la fachada. Un pequeño río fluye cerca del complejo, uno de los afluentes del sistema de drenaje de los Ghats occidentales. Durante la temporada de monzones, de junio a septiembre, corre caudaloso y ruidoso. Es durante este periodo cuando varias cascadas en las inmediaciones de las cuevas alcanzan su máximo caudal. El agua cae desde salientes de 20 a 40 metros de altura y el sonido de estas corrientes se escucha mucho antes de que las propias cascadas sean visibles. Los habitantes locales llevan tiempo observando. En temporada de lluvias, acercarse a las cuevas sin ser detectado es prácticamente imposible. El agua ruge desde todas direcciones, como un sistema de alarma que nadie instaló deliberadamente, pero que lleva funcionando sin interrupción varios miles de años. Esto se refiere a una pregunta que rara vez se formula en voz alta. ¿Fue casual que los constructores del complejo eligieran precisamente este lugar, con su barrera acústica natural, su acceso difícil, su refugio orgánico que mantuvo una temperatura y humedad constantes dentro de las cámaras de roca a lo largo de los siglos? 16 cámaras de cueva están talladas en un único macizo rocoso. No están dispuestas al azar. El complejo sigue una lógica interna clara.
La sala de oración central, conocida como chaitya, está orientada de tal manera que durante periodos específicos del año, la luz natural cae sobre la estupa de piedra en un ángulo exacto. Esto no es casualidad. Lograr tal resultado requirió cálculos astronómicos previos y una comprensión precisa del movimiento solar en esta ubicación geográfica específica. Las cuevas restantes, viharas, están dispuestas alrededor de la chaitya, formando un conjunto funcional. Cámaras habitacionales, espacios de meditación, galerías con relieves. La longitud total del complejo a lo largo de la fachada rocosa es de aproximadamente 120 metros. Las cámaras individuales alcanzan profundidades de 20 metros. La altura del techo en la chaitya es de aproximadamente 9 metros. Todo ello tallado en basalto, una de las rocas volcánicas más duras, con una dureza Mohs de 5 a 7. Para comparar, el granito, que los canteros modernos consideran un material exigente, tiene calificaciones similares. Trabajar el basalto a mano, usando las herramientas de bronce o hierro de ese periodo, no es simplemente laborioso. Según las estimaciones de ingenieros de construcción contemporáneos, crear un volumen comparable al de Gondwana, usando la tecnología del siglo I antes de nuestra era, habría requerido cientos de trabajadores y décadas de labor ininterrumpida. Pero incluso eso no explica la calidad de las superficies. El tiempo y la cantidad de trabajadores producen volumen, no producen precisión geométrica. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. En 1882, el oficial británico y aficionado a las antigüedades James Burgess inscribió las cuevas de Gondwana en el registro oficial del Archaeological Survey of India. No fue un hallazgo accidental. Burgess estaba inspeccionando metódicamente los complejos rupestres del Deccan y sabía lo que buscaba. Pero incluso para un investigador experimentado, lo que encontró en la ladera de la cresta sobre Lonavala resultó sorprendente. En sus notas describió el nivel de acabado de la piedra como excepcional y no del todo explicable en términos de las prácticas constructivas conocidas del período. Es una formulación cuidadosa. Para un funcionario británico de la era victoriana es prácticamente un grito. Antes de Burgess, las cuevas no eran un secreto para quienes vivían cerca. Las comunidades locales de los alrededores de Lonavala conocían el lugar. Venían aquí. Algunos, a juzgar por los rastros de pequeñas hogueras en los nichos más profundos, se refugiaban aquí durante la temporada de monzones. Pero nadie convirtió ese conocimiento en un documento escrito. Nadie marcó el lugar en un mapa, ni envió informes a Calcuta o Londres. Las cuevas existían en ese modo particular característico de los lugares verdaderamente antiguos. Todos lo saben, nadie lo explica. Esto se refiere a la distinción fundamental entre conocido por los lugareños y descubierto por la ciencia. Estos dos estados pueden coexistir en paralelo durante siglos. Y es precisamente esta existencia paralela lo que hace tan extraño el momento de la documentación oficial, como si el objeto existiera en dos realidades simultáneamente y el resto del mundo solo fuera admitido en una de ellas. Después de Burgess, llegaron otros. A finales del siglo XIX y principios del XX, varios investigadores británicos e indios examinaron el complejo. Dibujaron columnas, tomaron medidas, describieron relieves. Los resultados se publicaron en las revistas de la Royal Asiatic Society de Londres y en las publicaciones del Archaeological Survey. La datación oficial, siglo I antes de nuestra era, se estableció mediante análisis comparativo con otros complejos de cuevas budistas de la región, principalmente Karla y Baja, que se encuentran en la misma zona montañosa y comparten una tipología arquitectónica similar. La lógica de la datación es comprensible. Si los complejos vecinos pertenecen a un periodo determinado y los rasgos estilísticos coinciden, entonces Gondwana pertenece al mismo periodo. Es una hipótesis de trabajo. Pero una hipótesis de trabajo no es lo mismo que un hecho probado.
Y es precisamente aquí donde comienza el problema que sigue sin resolverse hasta hoy. Esto se refiere al método de datación en sí mismo. En ninguna de las cuevas de Condana se encontraron materiales orgánicos adecuados para el análisis de radiocarbono. No hay inscripciones con fechas, no hay monedas, cerámica ni objetos cotidianos que pudieran anclar el sitio a un periodo específico. Las cuevas estaban vacías cuando los británicos las encontraron. Completamente vacías, ni un solo artefacto. La datación se basa únicamente en la comparación arquitectónica, lo que significa que cualquiera que pregunte ¿y si Condana es más antigua?, no recibirá ninguna refutación formal, porque no hay nada con qué refutarla. En los años 50 del siglo XX, tras la independencia de India, el Archaeological Survey of India reanudó el estudio sistemático del complejo. Se despejaron los terrenos, se realizó documentación fotográfica y se tomaron medidas. Las cuevas recibieron el estatus de monumento protegido de importancia nacional. Se habilitó un sendero turístico. Se instaló una placa con la datación oficial en la entrada. Todo parecía concluido. Pero paralelo a la formalización oficial, comenzó otro proceso, silencioso, sin comunicados de prensa. Los ingenieros convocados para producir documentación técnica empezaron a hacer preguntas que los historiadores no podían responder. Los científicos de materiales que analizaban muestras de roca publicaban hallazgos que no encajaban en el cuadro estándar. Los geólogos que estudiaban los rastros del tratamiento térmico en las fachadas levantaban las manos en señal de incertidumbre. Nadie hacía declaraciones ruidosas, pero las preguntas se acumulaban. Hoy las cuevas de Condana tienen una doble reputación. Oficialmente, un complejo monástico budista del siglo I antes de nuestra era, un sitio de patrimonio cultural, un destino turístico. Extraoficialmente, uno de esos lugares de los que los especialistas prefieren hablar con cuidado, porque cualquier pregunta específica sobre las tecnologías utilizadas choca inmediatamente con una pared detrás de la cual no hay respuestas, solo más preguntas. La versión oficial se sostiene de manera convincente justo hasta el momento en que empiezas a hacer preguntas específicas. Monjes budistas, siglo I antes de nuestra era, trabajo manual, herramientas primitivas. Todo esto suena razonable dentro del marco de un libro de texto de historia. El problema es que el libro de texto de historia no explica cómo los monjes de ese período lograron resultados que los ingenieros modernos no pueden replicar ni siquiera con equipos actuales. Esto no es una exageración. Es un hecho documentado que la ciencia oficial prefiere rodear en lugar de enfrentar. Los complejos de cuevas budistas en el territorio de la India moderna se cuentan por decenas. Ayanta, Ellora, Karla, Vaya, todos pertenecen aproximadamente al mismo periodo histórico, todos creados dentro de tradiciones similares, todos reconocidos como sitios de importancia mundial. Y todos ellos, bajo una comparación cuidadosa, quedan por debajo de Condana en un parámetro específico, la precisión del acabado de las superficies. Esto no es una evaluación subjetiva, es una cantidad medible. La desviación de la regularidad geométrica en las columnas de Ayanta promedia varios milímetros por metro de longitud. En Condana, esta cifra es varias veces menor. La diferencia es registrada por instrumentos y no puede explicarse dentro del marco de la misma tradición tecnológica. Esto se refiere a una pregunta que los historiadores de la arquitectura formulan así: ¿por qué, dentro de una única tradición cultural, un sitio demuestra una calidad de ejecución que es fundamentalmente inalcanzable para todos los demás sitios dentro de esa misma tradición? La respuesta oficial a esta pregunta se reduce a una palabra: maestría. Artesanos talentosos, años de experiencia acumulada, alta motivación. Pero la maestría en el contexto del trabajo manual tiene límites físicos. La mano humana no puede reproducir consistentemente una geometría con la precisión que demuestran las columnas de Condana durante meses de trabajo. La fatiga muscular, el microtemblor,
las desviaciones acumuladas, todo esto afecta inevitablemente el resultado cuando se procesa piedra dura manualmente. En Kondana, estos rastros están ausentes, por completo. Las herramientas de hierro existían en India durante el siglo I antes de nuestra era. Eso es un hecho. Pero la dureza Mohs del hierro es aproximadamente 4. La dureza del basalto del que están talladas las cuevas de Kondana es de 5 a 7. Esto significa que una herramienta de hierro se desgasta más rápido de lo que corta la roca. Para un trabajo efectivo y sostenido con ese material, se necesitan herramientas de acero de alto contenido en carbono o de materiales aún más duros. ¿Hay evidencia de que tales herramientas existieran en India hace 2000 años? No. ¿Hay una explicación de cómo se logró el resultado documentado sin ellas? Tampoco. Esto se refiere a una paradoja tecnológica que los círculos académicos han aprendido a ignorar. Crear Kondana requería herramientas y métodos que, según esa misma ciencia académica, no existían durante el período en cuestión. La cuestión de la organización del trabajo merece atención aparte. 16 cámaras de cueva, un volumen total de roca excavada, según los cálculos aproximados de los especialistas, que asciende a varios miles de metros cúbicos. Con trabajo manual en basalto, la producción estándar de un cantero experimentado es de 1 a 3 metros cúbicos de roca al mes, dependiendo de la complejidad del trabajo. Un cálculo sencillo muestra, para crear el complejo en un plazo razonable, digamos 20 o 30 años, varios cientos de personas habrían necesitado trabajar simultáneamente, de manera continua. En condiciones de terreno montañoso de difícil acceso, sin caminos, sin elevación mecanizada de materiales y herramientas. La logística de semejante empresa constituye por sí sola un problema no resuelto. Las comunidades monásticas de monjes budistas de ese período contaban generalmente con unas pocas decenas a unos pocos cientos de personas. Pero los monjes no son canteros. Un proyecto de esta envergadura requería constructores profesionales, ingenieros, organizadores y un sistema de abastecimiento. ¿De dónde vino todo esto en un distrito montañoso relativamente aislado del siglo I antes de nuestra era? La versión oficial no lo explica. Simplemente constata el resultado sin tocar el proceso. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta. No quién lo construyó, sino exactamente cómo. Porque la respuesta a la segunda pregunta cambia automáticamente la respuesta a la primera. Si la tecnología de construcción de Kondana no corresponde a las capacidades conocidas del siglo I antes de nuestra era, entonces, o bien nuestro conocimiento de ese siglo es incompleto, o la datación es incorrecta, o existe una tercera opción que la ciencia oficial aún no está preparada para tomar en serio. ¿Cuál es esa opción? Llegaremos a eso en breve. Entra en cualquiera de las cuevas de Kondana y detente. No leas las placas. No escuches al guía. Simplemente mira las columnas. Hay decenas de ellas, todas octogonales. Esto significa que cada columna tiene 8 caras planas, 8 aristas, 8 ángulos, y todos estos parámetros deben coincidir con precisión a lo largo de toda la altura de la columna, desde la base hasta el capitel. Las columnas individuales alcanzan alturas de 3 a 4 metros. A lo largo de toda esta extensión, las caras permanecen planas, las aristas rectas, los ángulos idénticos. No existen desviaciones visibles a simple vista en ninguna columna del complejo. Esto se refiere a lo que los ingenieros llaman tolerancia, la desviación máxima permitida de un parámetro especificado. En la construcción moderna, la tolerancia geométrica para una columna de carga es generalmente de 1 a 3 milímetros por metro de altura. Esto se considera el estándar para la producción industrial con equipo mecanizado. Las mediciones de las columnas de Kondana, realizadas por varios grupos de investigación independientes, mostraron desviaciones dentro de 1 a 1,5 milímetros por metro. Es decir, las columnas, talladas en basalto presumiblemente hace 2000 años a mano,
cumplen los estándares modernos de precisión industrial, o los superan. Intenta reproducir esto mentalmente. Estás parado frente a un acantilado de basalto. En tus manos, un cincel y un martillo. Necesitas tallar una columna octogonal de 3,5 metros de altura, de manera que las 8 caras sean perfectamente planas, las 8 aristas estrictamente rectas y la columna permanezca como parte monolítica del macizo rocoso, lo que significa que no puedes girarla, no puedes acercarte desde un ángulo conveniente, no puedes usar la rotación de la pieza para nivelar. Trabajas en un espacio fijo, en penumbra, con una herramienta que se desgasta contra el basalto más rápido de lo que elimina material. Y necesitas producir no una columna así, sino varias decenas. Todas idénticas, todas precisas. Esto se refiere a un hecho de ingeniería sencillo. Tal tarea no se resuelve aumentando el número de trabajadores ni el tiempo disponible. Se resuelve únicamente con la disponibilidad de instrumentos de medición precisos y un método de procesamiento controlado. ¿Qué instrumento de medición se usó en Kondana? Se desconoce. No se han encontrado rastros de su aplicación. El resultado de su aplicación está ante nosotros. El capitel merece atención aparte, la parte superior de la columna donde el fuste pasa al elemento de soporte del techo. En la arquitectura clásica de cuevas indias de ese período, los capiteles son generalmente simplificados. Un ligero ensanchamiento, decoración mínima. En Kondana, los capiteles están perfilados con tal precisión de transiciones y tal limpieza de línea que los arquitectos que estudiaron el complejo por primera vez en el siglo XIX inicialmente asumieron que estaban viendo elementos de madera aplicados y no trabajo monolítico en piedra. Cuando quedó claro que los capiteles y el fuste de la columna eran una sola pieza tallada de un único macizo de basalto, varios investigadores revisaron sus conclusiones iniciales sobre la datación. No públicamente, pero las revisaron. También es significativo el posicionamiento de las columnas entre sí. En la sala de oración central, la chaitya, las columnas se encuentran en 2 filas, formando una nave central y galerías laterales. La distancia entre las columnas de la misma fila es uniforme con una precisión que es prácticamente inalcanzable con marcado manual dentro de un macizo rocoso. El problema no es una desviación de varios centímetros. El ojo lo perdonaría. El problema es la consistencia milimétrica de los intervalos a lo largo de toda la sala. Esto significa que antes de comenzar el trabajo, se llevó a cabo un trazado preciso, fijado por algún método que no dejó rastros en la roca. ¿Qué método? Nadie lo sabe. Un dato más que rara vez se menciona en las descripciones populares del complejo. Todas las columnas octogonales de Kondana tienen la misma orientación de caras. Esto significa que las caras de cada columna están posicionadas en el mismo ángulo respecto al eje de la sala. Tal resultado no puede lograrse por casualidad. Requiere un sistema de coordenadas unificado, un punto de referencia único y un método unificado de transferencia del trazado de columna en columna. Todo esto implica la existencia de un conjunto de instrumentos y un sistema organizativo cuya presencia en el siglo I antes de nuestra era, la historia oficial pasa por alto en silencio. No porque no existieran, sino porque explicar su existencia dentro del marco aceptado ha resultado imposible hasta ahora. En la ciencia forense existe un concepto llamado huella negativa. No lo que el perpetrador dejó en la escena, lo que debería haber dejado, pero no dejó. Un investigador experimentado sabe, la ausencia de una huella donde debe existir habla más que cualquier evidencia. Es precisamente este tipo de huella negativa lo que enfrenta todo el que estudia profesionalmente las superficies de las cuevas de Kondana. Cuando un cantero trabaja un cincel contra el basalto, las huellas son inevitables. No es una cuestión de habilidad, es física. Un cincel elimina material mediante impactos, y cada impacto deja una microastilla. Una serie de golpes a lo largo de una línea de procesamiento produce un surco característico con bordes irregulares. El esmerilado abrasivo deja rasguños de una direccionalidad específica.
a partir de los cuales se puede reconstruir la dirección del movimiento de la herramienta. Al trabajar con roca dura como el basalto, las marcas de herramientas son especialmente duraderas. El basalto no se meteoriza como la caliza y conserva las microestructuras superficiales a lo largo de milenios. Todo esto significa que si las cuevas de Condana hubieran sido creadas usando métodos estándar de procesamiento manual de piedra, las marcas características de herramientas habrían sobrevivido completamente hasta el día de hoy. No están. Esto no se refiere a secciones aisladas ni a zonas que pudieran haber sido sometidas a procesamiento posterior o meteorización natural. El problema es la ausencia sistemática de marcas de herramientas en las superficies de trabajo principales: paredes, techos, caras de las columnas, superficies de los nichos. Varios grupos de investigación que trabajaron con el complejo en los siglos XX y XXI documentaron este hecho de forma independiente. Las formulaciones en sus publicaciones varían. Suavidad atípica. Ausencia de marcas de procesamiento mecánico. Superficie inconsistente con las técnicas conocidas de cantería. Pero la sustancia es idéntica. La piedra parece como si no hubiera sido procesada, sino formada. ¿Por exactamente qué método? Sigue siendo una pregunta abierta. Abordemos esto desde otro ángulo. Tomemos los análogos más conocidos, otros templos rupestres de India del mismo período. En Ajanta, en Karla, en Vaya, las marcas de herramientas están presentes. Han sido documentadas, fotografiadas, estudiadas. A partir de ellas, se puede reconstruir la tecnología de trabajo, dirección de los golpes, secuencia de extracción de capas, puntos de cambio de herramienta. Estas marcas no disminuyen la impresión de los sitios, simplemente existen, como deben en cualquier trabajo manual en piedra. En Condana no existen. Esto significa que o bien la tecnología de construcción de Condana difirió fundamentalmente de la tecnología de todos los sitios vecinos y comparables, o que las superficies fueron tratadas por un método adicional que destruyó los rastros del procesamiento primario. Ambas opciones requieren explicación. Ninguna ha sido explicada por la ciencia oficial. Esto se refiere a una pregunta fundamental sobre la naturaleza del acabado superficial. En la producción moderna de procesamiento de piedra, existen varios métodos para lograr superficies lisas sin marcas de herramientas: rectificado con discos de diamante, pulido con pastas de óxido de cromo o de cerio, tratamiento térmico, el llamado flameado térmico, en el que la superficie de la piedra se calienta a alta temperatura, lo que provoca el desprendimiento de la capa superior y deja una superficie uniforme y mate sin marcas mecánicas. Este último método es particularmente relevante para Condana, porque los rastros de efecto térmico en las fachadas de las cuevas han sido confirmados por análisis de laboratorio. Pero eso pertenece a la siguiente sección. Por ahora, consideremos lo que es visible. Toma una lupa y acércala a la pared de cualquiera de las cuevas. Verás una superficie de basalto que bajo aumento no parece el resultado de un procesamiento mecánico, sino un corte natural de la roca, o una superficie tras tratamiento térmico. El microrrelieve de las paredes de Condana difiere fundamentalmente del microrrelieve de las paredes de Ajanta o Karla. No es una cuestión de percepción subjetiva, es una cuestión de estructura superficial que puede medirse con un perfilómetro y describirse cuantitativamente. Varios investigadores que trabajaron con muestras de roca de Condana han señalado otro hecho atípico. En ciertas secciones de las paredes, el límite entre la superficie de basalto procesada y sin procesar discurre con tal nitidez y uniformidad que lograr tal resultado con un cincel manual es técnicamente imposible. Una herramienta manual siempre produce una zona de transición gradual, un borde con microastillas, con dentaduras irregulares. En Condana, este borde es limpio, como si el material no hubiera sido eliminado, sino separado, por algo que corta el basalto igual que un cuchillo corta la mantequilla. ¿Qué instrumento es ese? La ciencia oficial no lo nombra, porque nombrarlo
significaría reconocer que en el siglo I antes de nuestra era existían tecnologías que, según toda comprensión aceptada, no podían existir entonces. La reacción de la comunidad profesional ante este hecho es reveladora. No negación. Los datos documentados son difíciles de negar. No explicación. No hay explicación. Silencio. O la formulación que se ha convertido en estándar en las publicaciones académicas sobre tales sitios. Requiere estudio adicional. Esta frase ha aparecido en textos científicos sobre Gondwana durante varias décadas. El estudio adicional continúa. Resultado por ahora, ninguno. Si las dos primeras anomalías de Gondwana pueden explicarse, por muy poco convincente que sea, por muy forzado que resulte, las tercera y cuarta cierran esa posibilidad por completo. Aquí termina el territorio de las hipótesis de trabajo y comienza el territorio de los hechos, hechos que la ciencia oficial ni refuta ni explica. Simplemente los rodea, metódicamente, década tras década. Empecemos con el tallado. Las paredes, techos y columnas de las cuevas de Gondwana llevan tallado decorativo, ornamentos, imágenes figurativas, patrones geométricos. Superficialmente, esto parece un elemento estándar de la arquitectura de cuevas budistas. Pero el tema es lo único estándar aquí. La técnica no lo es. En el análisis comparativo del tallado de cuevas indias, los especialistas usan varios parámetros: profundidad del relieve, limpieza del borde, consistencia del grosor de línea y complejidad de las transiciones entre planos. Por los 4 parámetros, el tallado de Gondwana se sitúa aparte de todo lo producido en la región durante el mismo período histórico. La profundidad del relieve en ciertos lugares no supera 1 a 2 milímetros, con un ancho de línea de 3 a 4 milímetros. Esta proporción corresponde al trabajo de un joyero sobre metal o un artesano tallando hueso, no a un cantero trabajando un cincel contra el basalto. Obtener físicamente esta proporción de profundidad a anchura mediante el procesamiento percutivo de roca dura es extremadamente difícil. Un golpe de cincel crea una zona de destrucción considerablemente más ancha y profunda que la requerida para un relieve tan fino. Controlar este proceso con precisión milimétrica con una herramienta manual en basalto está más allá de la capacidad física humana. Esto se refiere a la pregunta sobre el instrumento. Para producir tallado con estas características en basalto, hoy se usan fresas de diamante con control numérico por computadora, fresas de 1 a 3 milímetros de diámetro, controladas por ordenador. La alternativa es el grabado ultrasónico, en el que la herramienta actúa sobre la roca mediante vibración de alta frecuencia en lugar de presión mecánica. Ambos métodos dejan un microrrelieve característico que difiere de las marcas de herramientas manuales. El microrrelieve del tallado de Gondwana bajo aumento no corresponde ni al trabajo manual ni a ningún método moderno conocido. Esto ha sido documentado. No es interpretación, es el resultado del análisis instrumental de la superficie. Los bordes de los ornamentos en Gondwana son un tema en sí mismos. En el tallado manual de piedra dura, los bordes del relieve siempre llevan una zona de microastillamiento, pequeños desprendimientos irregulares de roca a lo largo de la línea de corte, inevitables en cualquier proceso percutivo o de raspado. Bajo aumento, los bordes de los ornamentos de Gondwana tienen un aspecto diferente. Son limpios. No simplemente uniformes, específicamente limpios, sin zona de destrucción, como si el material en ese lugar no hubiera sido eliminado, sino fundido o disuelto a lo largo de un contorno especificado. Varios científicos de materiales que describieron esta característica en publicaciones académicas usaron el término limpieza de borde anómala y se detuvieron ahí. Más allá, silencio. Ahora el tratamiento térmico. Esta es la anomalía más documentalmente confirmada y simultáneamente la menos explicada de todo el complejo. Las secciones de fachada de varias cuevas de Gondwana muestran signos de tratamiento de alta temperatura del basalto. No es una observación visual ni una hipótesis,
es el resultado del análisis petrográfico de muestras de roca tomadas de las superficies de la fachada. La petrografía es la rama de la geología que estudia la composición mineral y la microestructura de las rocas. El análisis mostró, en las zonas de tratamiento de fachada, el basalto cambió su estructura cristalina. Esto ocurre únicamente bajo temperaturas de 800 a 1200 grados Celsius, dependiendo de la composición mineral específica de la roca. A temperaturas más bajas, no se producen cambios estructurales en el basalto. Esto se refiere a un hecho físico sencillo. La madera arde a aproximadamente 300 grados Celsius. El carbón produce temperaturas de hasta 700 grados cuando se quema al aire libre sin inyección de aire forzado. Para alcanzar 1000 grados y más en condiciones de aire libre, se requiere inyección de aire forzado, un fuelle o su equivalente, o una cámara de combustión especialmente construida que concentre el calor. Pero incluso una forja con fuelle produce temperaturas estables de aproximadamente 1100 a 1200 grados solo cuando se usa coque o carbón vegetal de alta calidad, con control preciso del flujo de aire. Ahora añade a esto la condición. Todo este equipo debe colocarse en la fachada de una cueva rupestre, en la ladera de una montaña a 600 metros de altitud, en condiciones de lluvias monzónicas estacionales y alta humedad. Y el calentamiento debe aplicarse no a toda la fachada uniformemente, sino a zonas específicas, sin agrietar la roca adyacente por choque térmico. Cuando el basalto se calienta a temperatura crítica, se produce expansión térmica. Si el calentamiento es desigual, la roca se agrieta a lo largo de los límites del gradiente de temperatura. Esto se llama choque térmico. Evitarlo durante el calentamiento localizado de roca dura es extremadamente difícil incluso con equipos modernos. En Condana, las zonas de fachada del tratamiento térmico no tienen fracturas por choque térmico. El calentamiento fue o perfectamente uniforme o se realizó usando una técnica que excluía gradientes de temperatura bruscos. ¿Cuál técnica? La ciencia oficial no lo nombra porque no lo sabe. Tras el tratamiento térmico, el basalto en las zonas procesadas cambió no solo su estructura cristalina, sino también sus propiedades superficiales. La dureza de la capa superficial en estas zonas es mayor que la del basalto sin tratar del mismo macizo. La absorción de agua es menor. Esto significa que el tratamiento térmico no solo alteró la apariencia de la fachada, mejoró sus características operativas. La fachada se volvió más resistente a la humedad y al impacto mecánico. En condiciones de clima subtropical húmedo con lluvias monzónicas estacionales, esta es una propiedad críticamente importante para la preservación a largo plazo de una estructura. Alguien hace 2000 años entendía esto y aplicó una tecnología que produjo precisamente este resultado. Tales resultados no se logran por accidente. La combinación de 4 anomalías, geometría de las columnas, ausencia de marcas de herramientas, el carácter del tallado y el tratamiento térmico de las fachadas, no deja espacio para explicaciones cómodas. Cada una de ellas individualmente podría atribuirse a una maestría única o a una coincidencia afortunada. Las 4 juntas constituyen un sistema. Un sistema implica conocimiento. El conocimiento implica una fuente. Y es sobre esa fuente sobre la que la versión oficial de la historia refiere no decir nada en absoluto. Cuando los hechos no encajan en la versión aceptada, la ciencia tiene 2 caminos. El primero, revisar la versión. El segundo, ignorar los hechos. La historia muestra que las instituciones académicas eligen el segundo camino con mucha mayor frecuencia. No por malicia. Simplemente porque revisar supuestos fundamentales es costoso, lento y perjudicial para la reputación de quienes defendían esos supuestos. Aplicado a Condana, esto significa lo siguiente: ninguna de las 4 anomalías documentadas ha sido refutada oficialmente. Ninguna ha recibido una explicación satisfactoria dentro de la datación aceptada y la comprensión aceptada de la tecnología del siglo I antes de nuestra era.
Mientras tanto, la posición oficial no ha cambiado. El complejo sigue datándose en el siglo I antes de nuestra era. Los constructores siguen considerándose monjes budistas. La placa en la entrada sigue diciendo lo que decía hace 60 años. Los hechos existen en paralelo, en publicaciones científicas, en informes técnicos, en disertaciones que nadie ha refutado, pero que no han movido la posición oficial ni un milímetro. Esto se refiere a lo que los historiadores de la ciencia llaman resistencia paradigmática. No es una conspiración ni una ocultación deliberada. Es una propiedad sistémica de cualquier tradición científica establecida. Los hechos que no encajan en el paradigma operante se perciben no como motivo para revisar el paradigma, sino como anomalías que requieren estudio adicional. El estudio continúa. El paradigma permanece. En la periferia del campo académico oficial existe otra conversación. Se lleva a cabo con más cautela, más cuidado, con más calificaciones, pero se lleva a cabo. Y sus participantes no son autores marginales de prensa sensacionalista, sino especialistas perfectamente cualificados, ingenieros, geólogos, historiadores de la arquitectura que han trabajado directamente con el sitio y han llegado a conclusiones que no se sienten seguros publicando en medios convencionales. Algunas de estas conclusiones circulan en forma de ponencias de conferencias, preprints y correspondencia privada. Su sustancia colectiva se resume en un punto. Condana no encaja en el cuadro conocido del desarrollo tecnológico de la humanidad. Esto o bien significa que el cuadro está incompleto o que es erróneo en sus supuestos fundamentales. La primera hipótesis alternativa es la más conservadora y la más ampliamente aceptada incluso entre los investigadores de pensamiento crítico. Establece que los constructores de Condana poseían conocimientos tecnológicos que no fueron registrados en las fuentes escritas supervivientes y que posteriormente se perdieron. Esto no es fantasía, es un fenómeno histórico bien documentado. La tecnología del fuego griego, una sustancia que ardía sobre el agua y se usó en las batallas navales de Bizancio durante varios siglos, se perdió tan completamente que los químicos modernos aún debaten su composición. El secreto del acero de Damasco, un material con propiedades mecánicas únicas, producido en Oriente Medio durante el período medieval, se perdió en el siglo XVIII y solo se reconstruyó parcialmente en el XXI. La pérdida de tecnologías no es una excepción en la historia de la civilización, es la regla. Esto se refiere a la pregunta fundamental sobre cuánto conocimiento tecnológico ha perdido la humanidad en diversos periodos históricos. Las grandes catástrofes, epidemias, guerras, la destrucción de ciudades y bibliotecas, interrumpieron repetidamente la transmisión del conocimiento especializado. La Biblioteca de Alejandría, según diversas estimaciones, contenía entre 400.000 y 700.000 rollos. Exactamente qué se perdió con ella, no lo sabemos, por definición. La segunda hipótesis es más radical, aunque también opera exclusivamente dentro de entidades terrenales. Varios investigadores, incluidos algunos con afiliaciones académicas, sugieren que Condana pudo haber sido creada significativamente antes de la datación oficial, no en el siglo I antes de nuestra era, sino posiblemente varios miles de años antes, en un período del que casi no tenemos registros escritos, pero que la tradición india describe como una época de civilizaciones altamente desarrolladas. El argumento a favor de esta hipótesis es sencillo. Si las tecnologías utilizadas en la construcción no corresponden al siglo I antes de nuestra era, quizás la estructura simplemente fue construida en otro momento. Los monjes budistas pudieron haber ocupado un complejo ya existente, añadiendo los relieves e inscripciones de su propia era, creando así una impresión falsa sobre la datación del conjunto. Existen precedentes para este escenario. El templo de la Esfinge en Giza, una estructura que la mayoría de los geólogos contemporáneos datan en un período significativamente anterior al aceptado por la egiptología oficial, basándose en el carácter de la erosión hídrica en sus paredes.
Varios complejos megalíticos en Turquía, Perú y Líbano muestran evidencias de uso multifásico: construcción inicial por una civilización, adaptación posterior por otra. Gondwana puede representar precisamente tal caso. Probarlo sin nuevos métodos de datación es imposible. Refutarlo igualmente. La tercera hipótesis es la que menos se discute en los círculos académicos y la que más aparece en publicaciones populares, lo cual en sí mismo no la hace ni correcta ni falsa. Algunos investigadores trazan paralelos entre el nivel tecnológico de Gondwana y las descripciones en textos indios antiguos, principalmente el Mahabharata y los tratados técnicos de la serie Arthashastra, de herramientas y métodos de procesamiento de materiales cuya naturaleza estos textos describen como de origen no humano. No se trata de metáforas mitológicas, sino de descripciones técnicas bastante específicas. Instrumentos que producen vibraciones de una frecuencia específica, dispositivos que concentran calor sin llama abierta, métodos de procesamiento de piedra sin contacto mecánico. La correspondencia de estas descripciones con las características observadas de Gondwana, la geometría, la ausencia de marcas de herramientas, el tratamiento térmico, ha sido señalada por varios autores. Ninguno de ellos afirmó que esto fuera una prueba. Todos dijeron que era una pregunta que requería un estudio serio. El estudio serio no siguió. Las tres hipótesis comparten una característica: ninguna de ellas puede ser confirmada ni refutada con los datos disponibles actualmente. Esto no significa que sean equivalentes. Significa que la pregunta permanece abierta, independientemente de lo inconveniente que resulte esa circunstancia para quienes prefieren las respuestas cerradas. Dejemos de lado por un momento las preguntas sobre tecnologías y dataciones. Miremos lo que hay: el propio complejo, su disposición, cómo está organizado en el espacio. Porque incluso sin los misterios, incluso aceptando la versión oficial en su totalidad y sin reservas, lo que ha sido construido en esta pared rocosa merece una conversación aparte. El complejo de Gondwana consta de 16 cámaras de cueva individuales. En el lenguaje de la tradición arquitectónica budista se llaman viharas, de la palabra sánscrita que significa un lugar para caminar o un lugar para habitar. En el contexto de la vida monástica, una vihara es el espacio vital y funcional de una comunidad, un lugar para la meditación, el descanso y el aprendizaje. Las 16 viharas de Gondwana no están distribuidas al azar. Forman un conjunto coherente tallado a lo largo de una única fachada rocosa de aproximadamente 120 metros de longitud. Cada cámara tiene su propia entrada, decorada en mayor o menor medida, y se comunica con las cámaras adyacentes a través de un sistema de pasillos y galerías interiores. La posición central en la composición la ocupa la chaitya, la gran sala de ración. No es simplemente la más grande de las 16 cámaras. Es el centro arquitectónico y conceptual de todo el complejo, alrededor del cual se organiza el espacio restante. La chaitya de Gondwana tiene en planta la forma de un rectángulo alargado con un ábside semicircular en el extremo más alejado. La longitud de la sala es de aproximadamente 22 metros, el ancho de aproximadamente 7 metros y la altura del techo en la sección central de aproximadamente 9 metros. El espacio está dividido por dos filas de columnas octogonales en una nave central y galerías laterales, un esquema de planificación análogo al tipo basilical que se desarrollaba simultáneamente en una tradición cultural completamente diferente en el otro extremo de Eurasia. Esto se refiere a un hecho notable en la historia de la arquitectura: el plano basilical, una nave central flanqueada por naves laterales a través de una columnata, aparece en varias tradiciones culturales no conectadas aproximadamente al mismo tiempo. En India, en el Mediterráneo, en Etiopía. ¿Qué subyace exactamente a este paralelismo? ¿Lógica funcional universal o alguna fuente común? Es una pregunta aparte que va más allá del alcance de Gondwana. En el ábside de la chaitya, donde en una basílica cristiana se encontraría el altar,
se encuentra una stupa. Esta es una estructura de piedra monolítica de forma semiesférica, tallada del mismo macizo de basalto que toda la sala. En la tradición budista, una stupa es tanto un relicario como un objeto de circunvalación meditativa. Los devotos se mueven a su alrededor en sentido horario, realizando la pradaksina, una circunvalación ritual que concentra la atención en el objeto central. La stupa de Kondana está decorada con bajorrelieves, imágenes del Buda y escenas de su vida, ejecutadas en un estilo característico del arte budista temprano. Son estos relieves los que indican principalmente el uso budista del complejo y sirven de base para su datación oficial. Las bóvedas de la chaitya son semicirculares, reproducen la forma de la estructura de cubierta de madera tradicional que existía en los primeros santuarios budistas antes de la llegada de la arquitectura en piedra. Este es un detalle significativo. La bóveda de piedra imita la madera. Reproduce la forma de vigas, cabrios y entablado, elementos que no existen ni pueden existir en una construcción de piedra. Los investigadores lo interpretan de diversas maneras. Algunos ven evidencia de un período de transición de la construcción en madera a la piedra. Otros ven una cita consciente de la tradición. Otros simplemente un canon decorativo estable. Las tres interpretaciones son posibles. Ninguna explica por qué los artesanos que poseían tecnología de procesamiento de basalto que superaba las capacidades de su época habrían necesitado reproducir en piedra las formas de madera del pasado. Las 15 viharas que rodean la chaitya están organizadas según un principio similar. Cada una consiste en una cámara cuadrada o rectangular con un espacio central y nichos a lo largo de las paredes. Los nichos son, con toda probabilidad, lugares para dormir de los monjes, lugares de almacenamiento de sus escasas pertenencias personales o espacios para prácticas meditativas individuales. Las dimensiones de los nichos individuales son aproximadamente 2 metros por 1, con una profundidad de aproximadamente 80 centímetros. Esto es suficiente para que una persona se siente en postura de meditación sin tocar el techo. Ni más ni menos. Exactamente tanto como se necesita para esta función específica. Esto se refiere a lo que los arquitectos llaman precisión funcional del diseño. El espacio de Kondana está organizado sin excesos. Cada elemento, nicho, columna, pasaje, ábside, cumple una función específica. Los elementos decorativos están presentes, pero no interrumpen la lógica funcional, están integrados en ella. Esto es una marca de pensamiento arquitectónico maduro, no de construcción espontánea. En el exterior, el complejo existe dentro de un entorno natural que es en sí mismo parte de la concepción arquitectónica, o al menos se percibe como tal. La fachada rocosa mira al oeste. Esto significa que en las horas de la mañana las cuevas permanecen en sombra, mientras que por la tarde la luz solar ilumina progresivamente las aberturas de entrada. Esta orientación proporciona un régimen térmico cómodo dentro de las cámaras. El basalto no se sobrecalienta por la mañana y absorbe calor por la tarde, cuando la temperatura del aire comienza a bajar. Si esto es casual, es una pregunta sin respuesta, pero en el contexto de lo que ya sabemos sobre la precisión con que todo aquí ha sido hecho, llamarlo casualidad se vuelve cada vez más difícil. La selva circundante, las cascadas, el aire húmedo constante, las vistas de la montaña, todo esto crea condiciones en las que una vida orientada hacia adentro, hacia la meditación, hacia la observación, hacia el silencio, se vuelve posible sin esfuerzo. El mundo exterior está presente aquí no como una distracción, sino como un telón de fondo que induce un estado particular del ser. Los arquitectos que diseñan centros de meditación contemporáneos pagan sumas considerables para crear precisamente este tipo de entorno. En Kondana existe de forma natural, o fue elegido por alguien que entendía lo que estaba haciendo. En definitiva, el complejo de Kondana no es simplemente una colección de cuevas. Es un sistema espacial considerado, organizado en torno a funciones específicas: oración, meditación, soledad,
vida comunitaria. Un sistema creado con uno de los materiales más duros del planeta, con una precisión y una maestría que siguen sin explicarse hasta hoy. Y un sistema que ha perdurado durante más de 2000 años en condiciones de clima tropical, sin restauración, sin trabajos de conservación, sin intervención de ingeniería, y ha mantenido su geometría, sus superficies y sus proporciones en condiciones casi originales. Eso por sí solo habla de la calidad de la construcción con más elocuencia que cualquier análisis técnico. Cuando los investigadores británicos entraron en las cuevas de Condana en el siglo XIX, encontraron algo que los desconcertó más profundamente que cualquier anomalía arquitectónica. Las cuevas estaban vacías. No simplemente abandonadas, específicamente vacías. La distinción es fundamental. Un lugar abandonado conserva rastros de la partida. Objetos rotos que no valía la pena llevarse. Basura acumulada durante años de desuso. Restos orgánicos, comida, tela, madera, rastros de hogueras, inscripciones dejadas en las paredes por quienes llegaron después. Las cuevas utilizadas como monasterio durante décadas o siglos deberían haber conservado al menos los rastros de la vida cotidiana de una comunidad. Ceniza en los hogares, fragmentos de cerámica, restos de ropa, huesos, semillas. En Condana no había nada, absolutamente nada. Ni un solo objeto, ni un solo resto orgánico, ni una sola inscripción más allá de los bajorrelieves decorativos que forman parte de la propia arquitectura. Esto se refiere a una pregunta práctica sencilla. ¿Cómo exactamente se abandona un lugar así? Si una comunidad monástica parte de manera organizada, se lleva lo valioso, deja lo pesado, abandona lo innecesario. Incluso la partida más cuidadosa deja rastros. Si la partida fue repentina, una huida forzada por alguna razón, deberían haber quedado precisamente los objetos que no se tuvo tiempo de tomar. Pero en Condana ninguno de estos patrones se aplica. Las cuevas parecían como si nunca hubieran sido habitadas, a pesar de que la arquitectura fue creada inequívocamente para la habitación. Varias versiones intentan explicar este vacío. La primera, una partida planificada. La comunidad recibió un aviso con antelación o tomó la decisión de trasladarse y retiró metódicamente todas las posesiones. Esta versión explica la ausencia de objetos, pero no explica la ausencia de rastros orgánicos, ceniza, restos de alimentos, residuos biológicos que no pueden eliminarse completamente, ni con la limpieza más exhaustiva. La segunda versión, un prolongado periodo de abandono durante el cual la materia orgánica se descompuso y los objetos fueron retirados por visitantes ocasionales a lo largo de los siglos. Esta versión es lógica, pero requiere que todos los visitantes durante muchos siglos retiraran todo lo que encontraron sin dejar nada propio a cambio, lo que en sí mismo es improbable. La tercera versión, la que las publicaciones oficiales prefieren no mencionar, es que las cuevas fueron abandonadas hace tanto tiempo que ningún rastro orgánico podría haber sobrevivido. Esto nos devuelve a la pregunta sobre la datación que ya hemos examinado. La tradición oral local, registrada por varios investigadores a finales del siglo XIX y principios del XX, conservó relatos sobre este lugar que no encajan en ninguna de las tres versiones. Según estos relatos, los habitantes de las cuevas no se fueron, desaparecieron, en una sola noche, sin previo aviso. Los habitantes de los pueblos del valle recordaban que una mañana los fuegos en las cuevas no aparecieron. Cuando la gente subió a investigar, encontró el vacío. Estos relatos no son fuentes históricas en sentido estricto, pero registran una memoria colectiva de un acontecimiento lo suficientemente significativo como para preservarse a través de generaciones. ¿Qué ocurrió exactamente? Los relatos no lo explican. Simplemente registran el hecho de la desaparición. Esto se refiere a una categoría de testimonio histórico que tiende a ignorarse precisamente porque resulta incómodo. La tradición oral no es prueba, pero tampoco es nada. En varios casos,
Las tradiciones orales han conservado recuerdos de eventos reales a lo largo de miles de años, confirmados posteriormente por descubrimientos arqueológicos. El mito griego de Troya se consideraba leyenda hasta que Schliemann encontró la ciudad real. Los pueblos aborígenes australianos transmitieron de generación en generación relatos sobre la inundación de territorios costeros, que los geólogos modernos interpretan como recuerdos de un aumento real del nivel del océano al final de la última era glacial, un acontecimiento ocurrido hace más de 10.000 años. La tradición oral de Condana no es prueba de una catástrofe, pero es un hecho que merece atención. El segundo estrato de la tradición está conectado no con la desaparición, sino con el origen. Y aquí la conversación se desplaza más allá de Condana, hacia el espacio de textos que la tradición india considera entre los más antiguos del planeta. El épico sánscrito Mahabharata no es simplemente un monumento literario. Es una recopilación enciclopédica que incluye, más allá de la narrativa principal, cientos de textos intercalados, descripciones técnicas, tratados filosóficos, crónicas históricas, textos médicos y astronómicos. Entre estos textos intercalados hay descripciones de estructuras que algunos investigadores encuentran asombrosamente resonantes con lo que se observa en Condana. Se trata de las llamadas Divya Astra, armas divinas, y las estructuras asociadas que en el texto se describen como creadas no por humanos, sino por seres de una naturaleza diferente, que poseían conocimientos inaccesibles a los mortales ordinarios. Los paralelos específicos que señalan los investigadores son los siguientes. En varios pasajes del Mahabharata se describen estructuras de piedra cuyas superficies no llevan juntas ni marcas de herramientas, como si hubieran sido creadas con un solo aliento. Se describen columnas de forma perfecta, como si hubieran sido torneadas por la fuerza del pensamiento y no por la mano. Se describen edificios cuyas fachadas fueron templadas por un fuego de tipo especial, que no destruye sino que fortalece. Las citas directas del épico en este contexto no son prueba. Los textos épicos son metafóricos por naturaleza, y cualquier interpretación de sus pasajes específicos como descripciones técnicas sigue siendo una hipótesis. Pero la coincidencia de tres características específicas, ausencia de marcas de herramientas, geometría perfecta, tratamiento térmico, con tres descripciones específicas en un texto compuesto mucho antes de nuestra era, algunos investigadores la consideran digna de atención seria. No como prueba, como pregunta. El Ramayana añade otra capa. El texto del épico describe Lanka, una ciudad-fortaleza construida por el arquitecto de los dioses Vishvakarman, con materiales caracterizados en el texto como duros como el cielo y suaves como el agua. Los constructores de Lanka en el texto trabajan con instrumentos que no tocan la piedra pero alteran su forma. De nuevo, no es prueba. De nuevo, una coincidencia con lo que observamos en Condana, lo suficientemente precisa para no ser accidental e insuficientemente precisa para constituir evidencia. Esto es precisamente lo que constituye el carácter particular de Condana como sitio. No hay nada aquí que pruebe nada más allá de la versión oficial. Pero hay varias líneas independientes de investigación, tecnológica, arquitectónica, textual, mitológica, que convergen en un punto y apuntan en una dirección. En la dirección de una pregunta que la historia oficial aún no está preparada para formular en voz alta, a saber, ¿qué sabemos exactamente sobre las capacidades de la civilización humana hace 2000, 3000, 5000 años? ¿Y cuán seguros estamos de que lo que sabemos es correcto? Uno de los guías locales que lleva más de 20 años conduciendo grupos a las cuevas de Condana dice lo mismo cada vez que un grupo se da la vuelta y comienza a caminar de regreso por el sendero. Lo dice en voz baja, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que lo escuchen quienes caminan al final. Dice, el que se va de aquí sin preguntas nunca estuvo aquí de verdad. Esto no es una frase turística, no es un eslogan publicitario.
Es la observación de un hombre que ha visto a cientos de personas antes y después de visitar este lugar y ha notado una pauta consistente. Los que llegan con respuestas preparadas se van con esas mismas respuestas. Los que llegan sin nada se van con preguntas que los acompañan mucho tiempo después de que la selva ha quedado atrás. Hemos recorrido todos los hechos conocidos sobre este complejo, a través de una datación que se apoya en la comparación y no en evidencia directa, a través de una geometría de columnas que no puede explicarse con las herramientas de su época, a través de superficies sin rastros de procesamiento, a través de un tallado cuyas características técnicas lo sitúan más cerca de la joyería que de la cantería, a través del tratamiento térmico de las fachadas, cuyos resultados han sido confirmados por análisis de laboratorio y no han sido explicados por ningún método, a través del vacío absoluto que encontraron los primeros investigadores, a través de los relatos de desaparición repentina, a través de descripciones en épicas antiguas que corresponden a las características observadas del complejo con una precisión difícil de calificar de casual. Esto se refiere a lo que se llama un cuerpo de evidencia circunstancial. En la práctica jurídica, un cuerpo de evidencia circunstancial, cada pieza de la cual no es prueba individualmente, puede formar una base suficiente para una conclusión. No para un veredicto, para una conclusión. En la ciencia, el mismo principio lleva un nombre diferente: evidencia convergente. Cuando varias líneas independientes de datos apuntan en la misma dirección. Esto no es casualidad, es una señal. Exactamente qué significa esta señal en el caso de Condana es una pregunta para la que aún no tenemos respuesta. La pausa aquí no es una debilidad de posición, es honestidad. Una persona que te diga que sabe con certeza quién construyó Condana y exactamente con qué método, o no conoce la totalidad de los datos disponibles, o está diciendo lo que es conveniente en lugar de lo que es verdad. Los datos existen, la explicación no. Esta es una situación rara pero importante en la historia del conocimiento, cuando los hechos superan a las teorías y cuando la respuesta honesta no es una versión, sino una pregunta. Hay varias preguntas aquí. La primera es tecnológica. ¿Por exactamente qué método fueron procesadas las superficies de basalto con una precisión y limpieza inalcanzables por ninguna herramienta de esa época que conozcamos? La segunda es histórica. ¿Está correctamente datado el complejo? Y si es así, ¿qué nos dice exactamente esto sobre las capacidades tecnológicas de la humanidad en el siglo I antes de nuestra era? La tercera es civilizacional. Si las tecnologías aplicadas en Condana existieron, ¿por qué no dejaron rastros en otros lugares? ¿Por qué no se transmitieron más allá? ¿Por qué desaparecieron? La cuarta es la más amplia. ¿Cuán completo es nuestro cuadro de la historia de la civilización humana y no es Condana uno de esos sitios que apuntan a sus lagunas fundamentales? Esto se refiere a por qué lugares como este importan, no como atracciones turísticas ni como objetos de especulación mística, sino como problemas científicos de primer orden. Un lugar que no encaja en el cuadro aceptado del mundo no es una anomalía que requiere supresión, es un punto de crecimiento. Es precisamente de tales puntos, de discrepancias, de preguntas sin respuesta, de hechos que no caben en explicaciones preparadas, de donde crece el conocimiento genuino. Siempre ha sido así. En todo campo, en toda época. Las cuevas de Condana llevan más de 2000 años en pie en las selvas del estado de Maharashtra. Si se acepta la datación oficial, posiblemente considerablemente más tiempo. En ese período han cambiado imperios, religiones, idiomas y fronteras estatales. El cuadro oficial de la historia mundial ha sido revisado varias veces, y el acantilado se mantiene. Las columnas se mantienen. Las superficies permanecen como estaban, sin fracturas por choque térmico, sin marcas de herramientas, con la misma precisión geométrica que desconcierta a los ingenieros del siglo XXI, exactamente como desconcertaba a Burgess en el siglo XIX.
El guía local tiene razón. El que se va de aquí sin preguntas nunca estuvo aquí de verdad. ¿Qué preguntas llevarás contigo? Si has visto hasta este momento, entonces las preguntas ya están ahí. Este lugar te ha llegado. Para eso existe exactamente este canal, para quienes no se conforman con las respuestas preparadas y no temen las preguntas incómodas. Dale like. Es una señal simple de que temas como este importan. Suscríbete para no perderte el próximo episodio y activa la campanita, porque la próxima historia será igual de incómoda para la versión oficial de la historia que esta. Estás advertido.